De vuelta con ustedes aquí en Hoy Día Puerto Rico y es sumamente pertinente que hablemos sobre este tema. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y ante tantas situaciones que provocan ansiedad, estrés y depresión, diversas organizaciones brindan herramientas de prevención para las personas. Mira, entre esas ayudas hay clínicas de salud mental y por eso nos acompaña en la mañana de hoy el psicólogo clínico Domingo Márquez de la Universidad Albizu, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y dentro de saludos y dentro de todas esas situaciones, pues obviamente viene el tema de huracanes, viene el tema de temblores, terremotos, pandemia y todo eso contribuye. Bueno, el puertorriqueño en promedio está harto, ¿verdad? Estamos cargando muchísimo desde antes del huracán, de los dos huracanes. Recuerden que tuvimos un apagón severo, después los huracanes, después problemas políticos, después tuvimos terremotos, luego la pandemia. Así que ha sido una serie de eventos que nos han mantenido vulnerables, ¿no? Claro. Desastres naturales y desastres también dentro de la pandemia que se considera un desastre que nos pone muy vulnerables a todos para unas situaciones como esta. Y una de las cosas también bien importantes es que si tú comparas, por ejemplo, los desastres naturales que tuvimos, el personal que intervenía es un personal que estaba acostumbrado a manejar desastres y tenía cierto adiestramiento, ¿no? Claro. Pero entonces, posterior a esto, tenemos la pandemia donde de repente personas que en su vida habían tenido que bregar con asuntos de salud, personas que en su vida habían tenido que bregar con situaciones extremas, se vieron obligados a hacer intervenciones heroicas, que le llamamos. Por ejemplo, una persona que trabajaba en un supermercado, pues en lugar de quedarse en su casa en medio de una emergencia, tenía que salir a hacer unas intervenciones heroicas, como decimos, enfrentarse a ayudar a la sociedad. Cosa que no ni la paga ni el adiestramiento iban a la par con eso. Y enfrentarse a lo desconocido también, que en aquel momento, y bueno, y todavía que se sigue estudiando el tema de, por ejemplo, si es el COVID, pero hay unos factores que debemos de tomar en consideración porque mencioné ansiedad, estrés, depresión, suicidio. Hay unas etapas para llegar de una a la otra. Sí, y el asunto es que esas etapas se van a disparar por distintas vulnerabilidades en cada persona. Así que el tema es uno complejo en el sentido de que tú tienes unas características individuales que llevan a un individuo a la muerte por el suicidio. Entonces también tienes unas situaciones sociales que llevan a que aumente la probabilidad de que más personas estén así de vulnerables. Así que las individuales, obviamente, las pérdidas recientes, ya sea de trabajo, divorcios, problemas económicos. Las personas también que viven con enfermedades crónicas de dolor crónico, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que entonces pueden caer en la dependencia de sustancias recetadas, el abuso también de alcohol, víctimas de violencia doméstica. Personas con cualquier cambio repentino también que incluya una pérdida van a estar en esa vulnerabilidad. Y hay unas señales, ¿verdad?, que las personas que están alrededor pueden ver. Esas señales, ¿cómo se identifican? Porque quizás hay personas que puedan decir, yo reconozco, estoy pasando por un momento craso, un momento de depresión. Hay personas que quizás no lo identifican. Bueno, muchísimo. El problema principal que tenemos en Puerto Rico somos nosotros los hombres. Vamos a empezar por ahí. 80 y pico % de las personas que mueren por suicidio en Puerto Rico son varones. Y entonces, cuando tú miras, el 85% de las personas que buscan ayuda son mujeres. Así que nuestros hombres no buscan ayuda. Nuestros hombres pasan esa depresión a lo macho, que nosotros no lloramos, etcétera, y no sabemos cómo manejar las cosas. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es identificar quiénes están más vulnerables. En Puerto Rico son los hombres. El acceso también en Puerto Rico a armas de fuego, este tipo de cosas facilitan, ¿verdad?, las muertes por suicidio. Señales, ¿verdad?, individuales, como dije, si hay una persona que se ha diagnosticado con alguna enfermedad que pudiera ser terminal, eso es una razón. Pérdidas, divorcio, una muerte cercana también de algún familiar, problemas legales, ese tipo de cosas son las que vamos a estar mirando. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es normalizar el tema de la muerte. Estudios en el mundo entero con poblaciones dicen que el 98% de la gente piensa en la muerte, ha pensado en su muerte, así sea cómo va a ser mi funeral. Así que eso es normal. Sin embargo, ese no es el trato que le damos. Nosotros pensamos sobre la muerte, sin embargo, no lo hablamos con la misma normalidad y así debería ser. A veces nosotros, por ejemplo, hacemos trabajos de prevención que pretendemos hacer en escuelas elementales y nos dicen, no queremos hablarle a los niños de eso. Pues adivinen qué, los niños mueren por suicidio, 10 años, 11 años. Y eso mismo, esa parte de la prevención es bien importante porque yo quería preguntarle, no necesariamente tenemos que estar pasando por una situación para entonces ir a ese psicólogo. Lo recomendable es como ir a cualquier médico, tú te vas a atender cada cierto tiempo y eso sirve para intercambiar palabras, desahogarte y entonces saber cómo bregar con cualquier situación. Eso es un ejemplo de lo que acabas de traer, de normalizar, a lo que yo me refiero, ¿verdad?
normalizarlo, hablarlo en las escuelas, en los salones y hablarlo en las casas. De la misma manera que te dicen, ¿hace cuánto tiempo tú no vas al médico? ¿Hace cuánto no te haces un laboratorio? Pues claro que puedes ir donde un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra y mira, decir, así estoy, cómo me ve, cómo... Pero eso es bien raro. Yo tengo práctica privada y eso es bien raro. Que la gente llegue a sí mismo, como que aquí estoy y lo que quiero es ver cómo me va la cosa. Los jóvenes, me interesa mucho este tema. Venimos en unas etapas que ellos han tenido que, jóvenes y niños, que abruptamente tener otro cambio de vida casi contra natura por el tema de la pandemia. Muchos hemos visto casos en que de repente terminan lamentablemente en suicidio y tú dices, pero es que yo no lo vi, yo nunca lo pude percibir. Definitivamente, y hay unas señales y yo creo que hay unas poblaciones, como empecé a decirles ahorita, que podemos mencionar otras que son bien importantes en este momento porque, como les dije, estamos hartos, ¿verdad? Y particularmente maestros, maestras y estudiantes. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, en el caso de los maestros, les tocaba de repente atender a su familia en la cuarentena y también atender a las familias de todos nosotros porque tenían que bregar con la educación de nuestros niños y la de ellos también al mismo tiempo, con falta de recursos, con falta de tiempo. Y yo creo que algo bien importante, que una de las cosas que ayuda, ¿verdad?, a no estar tan vulnerable a la muerte por suicidio son las cosas que hacemos para distraernos, las cosas que hacemos para desahogarnos, lo que llamamos, ¿verdad?, el autocuidado. Que si mi clase de zumba, que si mi clase de yoga, adivinen que no había nada de eso. Y hay cosas que todavía no han regresado. Así que hay personas que están con un aumento en las exigencias, porque nos están pidiendo más por todos lados, ¿verdad? Yo tengo que hacer esta entrevista con esto puesto, yo tengo que hacer esto, lo otro, el COVID, la mascarilla. Y entonces se le exige más, pero no tenemos cómo desahogarnos. Así que los estudiantes, sobre todo ahora, desde escuela elemental hasta universidad, es una población vulnerable por toda la presión que están enfrentando. Es un tema que yo sé que hay que desmenuzarlo y lamentablemente el tiempo no nos da y le agradecemos mucho porque yo sé que con esto vamos a tocar gente que va a buscar la ayuda de especialistas como usted. Gracias por estar con nosotros aquí en Hoy Día Puerto Rico. Y recuerden que las personas que no tienen recursos, que la Universidad Carlos Albizu tiene clínicas para la comunidad que son con un costo bien accesible y deben ha estado en pantalla, qué valioso, gracias. Muchas gracias. A una pausa, pero ¿qué nos depara la suerte en el día de hoy? María Patricia nos dice.